A veces uno se encuentra con un libro que no es para nada lo que esperaba. Y hoy tenemos uno de esos. Mm, Se llama El diario de un pastor. Y claro, al leer el título uno podría pensar que es algo denso, muy teológico. sí, como un tratado o algo así. Exacto, pero es todo lo contrario. Es casi un manual de supervivencia, una confesión a corazón abierto de Freddy Delgado. La portada ya te lo adelanta un poco, ¿no? Pastor, esposo, hermano, amigo, humano. Y debajo la frase que es, bueno, la columna vertebral de todo el relato. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Una frase potentísima. Así que hoy vamos a sumergirnos en su historia, que es un viaje increíble. Desde el catolicismo de su niñez y el rigor del ejército, hasta convertirse en misionero en un lugar remotísimo, la Patagonia Argentina. Y lo fascinante aquí es cómo esa historia tan personal se convierte en un espejo de temas universales. La fe, sin duda, pero también la traición, la resiliencia y ese choque brutal entre el llamado individual y las reglas de la organización. Justo. No es una biografía pulida, para nada. Es un vistazo crudo a las trincheras del liderazgo, donde las batallas más duras no siempre son espirituales, sino que se libran contra la burocracia, la envidia, bueno, las complejidades de las relaciones humanas. Totalmente. Y para entender cómo llega a esas trincheras hay que empezar por su origen, que es completamente inesperado. Sí, para nada lo que uno esperaría. Delgado crece en un ambiente católico muy devoto, guiado por su abuela Julia. Era tan dedicado que se convierte en monaguillo. Y su sueño de niño era ser sacerdote. O sea, estaba completamente metido en ese mundo. Completamente. Pero su mundo se fractura durante una fiesta patronal en su pueblo, en Ayapel. Él describe la escena con una claridad brutal, ¿eh? Es muy visual. Una multitud desesperada, empujándose, casi peleando por tocar la estatua de un santo. Y mientras él observa todo desde la distancia, algo se rompe por dentro. Empieza a cuestionar si eso no es idolatría. Claro, le viene a la mente el mandamiento. Le viene a la mente el mandamiento, no harás para ti escultura. Y ese, pues, fue el adiós a la fe de su infancia. Es una ruptura muy profunda. Es el momento en que su fe deja de ser algo heredado y empieza a ser algo cuestionado. Pasa de una espiritualidad que él percibe como mediada por rituales de imágenes a una búsqueda de algo más directo. Sí, Pero lo que viene después es lo que redefine por completo su carácter, porque no se va a un seminario de otra corriente, se va al ejército. exacto. Su siguiente parada es el régimen militar. Y uno pensaría que son dos mundos opuestos, pero él lo narra como su verdadera escuela de formación. Increíble. Es donde aprende a ser, y lo cito de la Biblia, un buen soldado de Jesucristo. Alguien que soporta penalidades, que no se enreda en los negocios de la vida. Justo, la disciplina militar se convierte en su nuevo lenguaje para la fe. Y fíjate que lo potente aquí es cómo él reconfigura esa experiencia, algo que para muchos podría ser traumático o simplemente un desvío. Claro. En lugar de ver el cuartel como una etapa ajena a su vida espiritual, lo convierte en la piedra angular de su teología de la perseverancia. Es un mecanismo de resiliencia fascinante. Sí, es tomar lo más duro y redefinirlo. Exacto. Él cuenta que muchas veces quiso desertar, pero no lo hizo, por la vergüenza de volver a casa como un cobarde. Y años después, traduce esa misma lógica al plano espiritual. No se puede retroceder en la fe, porque eso desagrada a Dios. El cuartel le enseñó a no renunciar. Esa capacidad de no renunciar se pone a prueba casi de inmediato, porque su llamado a la Patagonia no fue una idea suya, sino algo que prácticamente lo asaltó. Así es. Empieza a tener dos sueños recurrentes, que, más que inspirarlo, lo atormentan. En el primero, está en un lugar que no conoce, rodeado de jóvenes que saltan y alaban a Dios con una energía desbordante. Y en el segundo, se ve a sí mismo a la orilla de un río, al lado de un puente, bautizando a una fila de gente tan larga, tan interminable, que siente que el brazo se le va a desprender del cansancio. Son visiones muy vívidas, pero todavía están como flotando en el aire, no tienen un mapa. No, para nada. Y la pieza que falta llega de la forma más inesperada. Un compañero de su iglesia, Jorge Elías Simanca, se le acerca un día de la nada y le dice: Así de repente. el Señor Jesús te va a enviar para la Patagonia. Así,
sin más contexto. Imagínate escuchar eso. La Patagonia, un lugar en el que él jamás había pensado. Lo primero que hace es correr a Internet y buscar imágenes de la Patagonia. Y ahí es cuando todo cobra sentido. Ahí explota todo. Aparece una foto de un puente en un lugar llamado Río Colorado, en Argentina. Y es el mismo puente de su sueño, el mismo río. Él describe la sensación no como alegría, sino como susto y temblor. Claro, la visión abstracta de repente tenía coordenadas GPS. El llamado era real. ¿Era real? Pero justo en ese momento de máxima certeza es cuando choca contra el muro más absurdo: las reglas humanas. Uf, sí. La organización religiosa a la que pertenecía tenía un reglamento interno que prohibía ordenar como pastores a hombres mayores de 40 años. Y él ya había pasado esa edad. Ya la había pasado. O sea, tenía la visión, la confirmación, la evidencia del puente, pero un papel le decía que era demasiado viejo. Es una ironía tremenda. Dios te dice ve, pero la institución te dice no, llegaste tarde. Y no fue una simple sugerencia, ¿eh? No, fue una orden directa. El presidente de misiones extranjeras de su denominación llama personalmente al pastor de Delgado para prohibirle el viaje. La orden fue explícita. Él no podía ir. Eso es increíble. Y me pregunto, ¿qué dice eso sobre la institución misma? El libro no explora si esa regla era por pragmatismo o por un tema de control, O simple burocracia. o si era simplemente una burocracia que había perdido de vista su propia misión. Porque lo interesante aquí es que el gran conflicto de Delgado no es contra una fuerza maligna, es contra el reglamento de su propia gente. Su fe se pone a prueba en una oficina. En una oficina, tal cual. Y una vez que, por su propia cuenta y riesgo, logra superar esos obstáculos y llegar a Argentina, las pruebas no desaparecen. No, solo cambian de forma. Simplemente se vuelven más personales y dolorosas. Aquí es donde el diario se pone más oscuro y él introduce un concepto que va a ser recurrente: los iscariotes. Usa esa palabra con una carga simbólica inmensa, ¿eh? Inmensa. No habla de simples oponentes, se refiere a la traición que viene del círculo más íntimo, como la de Judas Iscariote a Jesús. Es la herida más profunda. Y es una advertencia brutal que él repite una y otra vez. Los mayores peligros no vendrán de afuera, ¿no? Vendrán de los mismos hermanos. Y no es una metáfora. Él narra situaciones concretas que son, la verdad, escalofriantes. Son terribles. Cuenta, por ejemplo, el caso de una mujer a la que él y su familia ayudaron económicamente. Pocos días después, ella empezó a esparcir el rumor de que el pastor había intentado besarla. ¡Wow! En otra ocasión, una mujer a la que aconsejaba por WhatsApp le declara su amor. Cuando él la rechaza con respeto, ella va directamente a los líderes de la iglesia y lo acusa de acoso. Es que se la paca perfecto, ¿no? Es una acusación casi imposible de refutar que va directo a la credibilidad, al corazón del ministerio. Te deja completamente solo. Y su forma de interpretar y reaccionar a esto es clave. Él no lo ve como simples chismes o conflictos de personalidad. Para él, esto es guerra espiritual. Sí, es una batalla en otro nivel. Son ataques del enemigo que usa las debilidades humanas, la envidia, el resentimiento, la vanidad como armas. Pero su estrategia para enfrentarlo es totalmente contraintuitiva. No se defiende, no contraataca, no para nada, no busca limpiar su nombre públicamente. Él adopta como lema una frase del rey David, quien ante las acusaciones falsas decía: «Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, porque en ti, oh Jehová, he esperado». Exacto. Su lógica es: mi llamado no viene de los hombres, y por lo tanto, mi reputación no depende de ellos. Si mi conciencia está limpia ante Dios, mi única tarea es mantenerme firme y dejar que Él sea su defensor. Es una postura de una confianza radical. Radical. Ahí está el núcleo de su resiliencia. Su ancla no está en la aprobación de su congregación ni en el respaldo de la estructura eclesiástica que ya le había fallado antes. Claro. Su ancla está en aquellos sueños, en la foto de ese puente. Ese llamado original es lo que considera inmutable. Y eso le permite soportar traiciones que a otros los harían pedazos. Porque lo que te sostiene no son las relaciones humanas, que cambian, sino un propósito que consideras divino. Entonces, si tuviéramos que destilar las grandes lecciones de este diario, la primera sería esa: el liderazgo, al menos en este contexto, es un camino de pruebas constantes. Sin duda.
Y la fuerza para seguir no viene de la propia habilidad, sino de aceptar la propia debilidad para que, como dice la frase de la portada, el poder de Dios se perfeccione en ella. Sin duda. Y la segunda lección, que está conectada, es la perseverancia a toda costa. El seguir adelante cuando todo y todos te dicen que pares. Sí. Es la idea de terminar la carrera con gozo, como dice el apóstol Pablo, sin importar los reglamentos, las traiciones o los ataques a tu reputación. La fidelidad no es al resultado, es al camino. Y lo hermoso del libro es que cierra el círculo. Después de todo este recorrido de lucha, de sentirse solo, de ser rechazado por su propia gente, Delgado finalmente llega a Argentina. Lo recibe un pastor local, Víctor Vega, y poco tiempo después, las últimas páginas del libro muestran fotos de él de pie en el río Colorado. Junto al puente. Junto a ese mismo puente que vio en sus sueños, bautizando a cientos y cientos de personas. La fila interminable del sueño se hizo realidad. Por eso el libro funciona tan bien como un manual de advertencias, que es como él mismo lo define. Es una guía brutalmente honesta para navegar la soledad del líder, la oposición que nace desde adentro. Y la guerra de desgaste. Exacto, la guerra de desgaste espiritual. No promete que será fácil, pero insiste en que, si te mantienes fiel al llamado, es posible. El mensaje final es de un optimismo endurecido. Aunque te abandonen los amigos, aunque te ataquen tus propios hermanos, la fidelidad a esa visión original es lo que, en su cosmovisión, garantiza la victoria. Sí, y él termina haciendo suyas las palabras de Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Al final, la historia de Freddy Delgado es la de una transformación radical. El viaje de un niño que soñaba con ser sacerdote católico, que se forja en la disciplina de un cuartel militar. Y termina como misionero en el fin del mundo. Desafiando a su propia iglesia para obedecer una visión que solo él había visto. Y esto nos deja con una pregunta que va más allá del libro y que resuena en cualquier ámbito, no solo el religioso. El texto nos muestra cómo las estructuras y las reglas humanas, incluso las creadas con la mejor intención, pueden convertirse en el mayor obstáculo para un propósito superior. Y eso nos obliga a preguntarnos, ¿hasta qué punto la lealtad a una institución puede entrar en conflicto con la lealtad a una convicción personal? Y cuando ese momento llega, cuando la estructura te dice no, pero tu convicción te grita sí, ¿qué camino se elige?